Conferencia esperada de cierre, que teníamos de cierre, la vamos a hacer ahora, pero luego de esto sigue el break y siguen otras dos conferencias muy interesantes y se cerrará con un caso clínico que está expuesto atrás para ver quién acierta, de pronto premio especial. Bueno, vamos a seguir entonces con la tertulia del libro Nieve Maldita, a cargo del doctor Juan Diego Vélez Londoño. El doctor Juan Diego Vélez ya lo presentamos ahora, dio la primera conferencia, él es especialista en medicina interna en la Universidad de Antioquia, infectólogo clínico de la Universidad de Texas y jefe de la sección de infectología de la Fundación Valle de Lili. Ay, pero ¿por qué alguien que está en Cali viene a hablarnos de eso que es de acá de Medellín? Él es de Medellín y su padre trabajó en el Hospital La María en la época de los tisiólogos del Sanatorio de La María y el padre de él figura en ese libro como uno de los internos Vélez. Él estaba muy emocionado, hace como 10 años nos encontramos y él me preguntó por el libro. Yo no tenía pues mucho interés del libro, él me lo generó, hizo que le sacara unas copias porque no había libros. La primera edición del libro, no sé si la sabe, la va a contar, pues yo la voy a chiviar. La primera edición del libro, hablando con la hija de don Libardo, que está acá presente, ya se la voy a presentar. La primera edición del libro, el autor la sacó, se la dejó a la María para que el hospital hiciera ganancias con ella y otros libros que él tenía, no le quiso hacer competencia, los mandó para Bogotá en El Tiempo, un amigo que tenía, en El Espectador. Allá hubo un incendio y se quemaron todos los libros de la primera edición. No hemos podido encontrar un libro de la primera edición, ustedes tampoco lo tienen, la familia no lo tiene. Si alguien lo tiene o lo conoce, sacaron una segunda edición. Esa segunda edición después se vendió toda, no se vendía casi ya y no se volvió a sacar nada. Hasta que aquí el compadre me motiva, me da cuerda y el año antepasado me dijo, hombre Juan, con el libro que me mandaste, fotocopias de fotocopias. Hice una tertulia y el año pasado los que estuvieron acá están presentes que yo le dije a él, hagamos una tertulia el año entrante. En este momento ya es el año entrante, o sea, ya estamos en lo del año pasado. Y le di cuerda al gerente, hablé con la hija de don Libardo que está aquí presente y casi no la encontramos a doña Marta Lucía Bedoya porque él fue el director de Bellas Artes. En Bellas Artes yo llamé, hubo otro hijo de don Libardo que también fue director de Bellas Artes, él ya falleció y nadie me daba razón del libro, ni de don Libardo, ni de nadie. Hasta que una bibliotecaria, dije, páseme la bibliotecaria más viejita que hay allá, o la que se encarga de eso. Hablé con ella y me consiguió un mensajero y me consiguió el contacto de ella. Hablé con aquí, entonces Marta Lucía, que es la hija, muy encantada, nos dio la autorización para sacar una nueva edición del libro. Esa edición ya la sacamos, es la que está ahí, y es la que está a la venta para después de que los que se motiven. Doy un especial agradecimiento a la familia, en especial que nos dio la autorización y que le vamos a hacer un reconocimiento póstumo a don Libardo Bedoya Céspedes, el papá de ella, aquí están las nietas y familiares, y a Juan Diego muchas gracias por atreverse a hacer este tema, él se lo craneó. Entonces vamos a ver con qué nos sale. Bedoya está por acá, Fernando Bedoya, el neumólogo. Bedoyita, por favor, dígale que venga, que se me siente aquí adelante. ¿Dónde está? Ah, venga por acá, señorita, venga que la necesito aquí adelante. Teresita Willes es una médica que ya no labora en el hospital, ya está pensionada y por goma de ella se encarretó con la historia del hospital. Ella también intentó sacar el libro en un tiempo, yo hablé con ella y le gusta el tema. Y Bedoyita también le ha encantado el tema y viene que fue neumólogo del hospital. Bedoya hizo un prólogo especial, lo anexamos en el libro como una hoja adicional del libro. Bedoyita, venga para acá, adelante. Invito para la tertulia a participar, si alguno de los presentes quiere hacer, el doctor Juan Diego manejará la tertulia 30 minuticos, luego sigue el descanso y bienvenido pues a todos y muchas gracias por estar acá. El doctor Juan Diego, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ver, no me dejo ahí. Es para mí pues un gusto ustedes
también una gran sorpresa poder hablar con la hija del señor Libardo. Y pues esto era un gran interrogante que había tenido toda mi vida, porque mi papá desafortunadamente no ha podido venir, de pronto viene, pero pues ya tiene mucha edad y es difícil, y lo tenía tramado que viniera, y a mi hermano lo trajera y todo lo demás, pero la cosa no es fácil, de pronto aparece. Él trabajó muchos años en el Hospital La María, el médico, y entonces cuando él llegaba a la casa, luego de trabajar, mi mamá le hacía quitarle la ropa y lavar las manos, y nosotros no lo podíamos saludar antes de que se lavara y tal cosa y tal otra. Y cuando nosotros de pronto íbamos a recoger a mi papá con mi mamá en el carro al hospital, contrario a lo que pasaba en otros sitios, que nosotros nos bajábamos y entrábamos corriendo y lo buscábamos y lo saludábamos y jugábamos ahí con las diferentes cositas que había, en fin. No, aquí no pueden bajar. Entonces nosotros mirábamos por las ventanas de los vidrios, por las cosas, y hasta que llegaba mi papá y se sentaba y no lo podíamos saludar porque tenía que bañar primero. Y entonces para nosotros un misterio, ¿qué pasaba allá adentro? Eso era un misterio. Y cuando le preguntaba a mi papá decía, no, eso no pasa nada, eso es como todo, pero es que tu mamá es muy nerviosa, eso es bobada de tu mamá, pero pues mira yo qué hago. Y así transcurrió la vida. Hasta que un día mi papá me dijo que había una persona que había escrito un libro de lo que había vivido allá adentro. Y a mí eso me grabó en la cabeza y yo quería leer ese libro. Pero pasaron muchos años y no podía conseguir el libro en ninguna parte. Hasta que hace por ahí unos 8 o 10 años nos encontramos en un congreso y por casualidad nos sentaron al lado y nos pudimos hablar. Y terminamos en este tema. Entonces le dije, mira, búscate el libro, hombre. Eso es interesante, yo quiero leer eso. Y entonces este hombre me consiguió una fotocopia del libro que me permitió tener una imagen de lo que un individuo allí vivía y sentía y su familia. Y eso me permitió entonces armar ya una idea más global, contando con lo que sucedía adentro y lo que sucedía afuera, y en el contexto de la tuberculosis. Por otro lado, pues yo me dediqué pues al área de las infecciones, y dentro de esto la tuberculosis pues es un área supremamente importante y que ha sido fundamental en el transcurso pues de la humanidad. Entonces aquí quisiera pues traerles algunas cosas dentro de las cuales la familia del señor Libardo seguramente nos podrá colaborar en algunos detalles. Entonces, ¿cómo era la cosa? Entonces, si nosotros tratamos de ver ¿qué pasaba en Antioquia entre 1920 y 1950? Muchas cosas pasaban. Y Antioquia era el reflejo de lo que pasaba en el mundo en ese momento. Y ese reflejo está plasmado en diferentes obras de algunos autores. Dentro de esto, si ustedes ven las obras de Prenoel Gómez, es importante porque nos hacen ver cómo vivían las personas en ese momento, ¿no? Y allí ustedes ven que eran trabajadores, jóvenes, bueno, y que dentro de ellos la muerte era un fenómeno frecuente. ¿Y qué pasaba en ese momento? Este hombre también plasmó lo que él veía y vivía del asunto, y que seguramente era una mezcla de factores sociales y humanos. Ahora, dentro del ambiente de la tuberculosis es una enfermedad muy antigua, por decir algo. Y nosotros entonces tenemos que desde muy antiguo, la tuberculosis se cree que apareció en el África, del África se fue diseminando por el mundo y se ha ido transformando y seleccionando a lo largo del tiempo. Pero miren, todo este tiempo, antes de tener un tratamiento eficaz, que más o menos fue en los años 60, a final de 1949 aparecieron ya la streptomicina, la isoniazida en el menor 60, y la realidad es que por ahí en el 60 o 65 ya, digamos, se disponía de un tratamiento que un individuo aquí podía disponer de él, y eso cambió, digamos, la situación. Es importante entonces tener en cuenta esta evolución a lo largo del tiempo y lo que estábamos viviendo. Y el comportamiento de los casos de tuberculosis a lo largo de la historia, podemos ver que tenía, digamos, aparentemente un número de casos, digamos, estándar, que se fue incrementando con el aumento de la población,
pero que en el momento que fue la industrialización, la revolución industrial, que ocurrió por primera vez en Europa, ¿sí? Y nosotros fuimos el reflejo unos años después de la situación de Europa, y para nosotros fue muy importante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque a este país la Primera y la Segunda Guerra Mundial le generaron un gran problema, porque no podía disponer de una serie de insumos y cosas que eran importantes, y eso creó la necesidad de hacerlos aquí. Y eso creó entonces una revolución industrial, no en 1922, sino en la época correspondiente a la Primera y Segunda Guerra Mundial, es decir, más o menos unos 100 años después de lo que pasaba en Europa. Y lo que pasaba en Europa en 1880 se reflejan muchas cosas, dentro de ellas unas caricaturas, donde ustedes ven la gran cantidad de fábricas y polución, el río altamente contaminado, en donde la gente pensaba que en ese río había monstruos y cosas, y en fin, y el río Medellín en Colombia en esa época era tremendamente contaminado. Es más, yo me acuerdo de niño aquí en Medellín que nos decían, el que se cae de ese río se muere, eso es una cosa muy horrible. Solo ahora, de alguna manera, pues ha venido cambiando la situación y lo han venido limpiando, pero muy probablemente en su momento era como este río. Y la gente era pues una gran cantidad de gente que iba y venía, y en esa época pues había problemas que de alguna manera fueron un poco controlados, pero la tuberculosis era el problema fundamental en esa época. Y había enfermedades propias de la revolución industrial y que tenían que ver con las industrias ampliamente llenas de gente, con esquemas de trabajo muy difíciles, horarios de trabajo muy grandes, no había mayor respeto por el trabajador, sino que tiene que trabajar hasta que aguante y mientras usted más produzca es mejor. El aire no se conocía ninguna cuestión. Si usted perdía o te estaba enfermo o usted perdía una extremidad, algo, usted perdía su trabajo. Los horarios de trabajo eran extenuantes, no había edades, sino que todo el mundo tenía que trabajar y producir. Y las mujeres trabajaban no solo en las industrias, sino que tenían que cumplir el trabajo también en la casa, y así entonces se creaban unas condiciones muy apropiadas para el desarrollo de esta situación. Entonces, ¿cómo era Colombia en esa época? Fue la época de la industrialización y ustedes ven cómo Coltejer empezó su producción en 1908 y ustedes ven la cantidad de personas que trabajaban en un solo ambiente. Esto no tenía, por supuesto, cambios de aire ni cuestiones de esas, y aquí venían a trabajar todas, porque el día que no trabajaba, pues entonces se quedaba sin sustento su familia, y el día que identificaban que estaba enferma, no la volvían a trabajo nadie. Entonces la gente tenía que trabajar hasta el extremo y ocultar sus enfermedades hasta el punto pues que eran inocultables pues o imposible la situación, lo cual hacía que el contagio de tuberculosis y otras enfermedades en estos ambientes fuera pues muy importante. Y dentro de esto, en Colombia, Medellín fue la ciudad industrial de Colombia. Aquí fue donde más sucedieron estas cosas, donde se crearon más industrias, ¿sí? Y esto fue pues porque el cierre de los mercados internacionales como consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y entonces esto aquí surgió duramente, y estas condiciones entonces eran las condiciones más probables, las sabemos hoy, para el desarrollo de tuberculosis de la misma forma que ocurrió un siglo atrás en Europa. Y de hecho, si ustedes ven las personas en Europa que murieron o tuvieron tuberculosis, fueron gente, muchas personas, y se consideraba en esa época pues una enfermedad hereditaria, no se sabía por qué se sucedía. Realmente vinimos a saber que la tuberculosis era una infección cuando Koch en 1980 y pico lo descubrió, y en ese momento no le creían, así que pasó un determinado tiempo, por decir algo, a principios de 1900 ya, digamos, se estableció que eso era una infección, pero antes de eso no lo era, y era una enfermedad que no se sabía. Este es un texto del libro del autor en donde menciona cómo él ve la situación, y a mí me parece muy importante este libro porque es la vivencia de un individuo no médico, de un individuo inteligente, de un individuo que capta lo que va viendo alrededor y analiza las circunstancias y las pone en un contexto de unas palabras muy colombianas,
muy antioqueñas, muy reales, muy de nuestra vida, muy afín a nosotros. Es para nosotros más difícil comprender un texto de un individuo que vive en un suburbio de París, la Dama de las Camelias, por ejemplo, y cosas de estilo. Pues sí, pero es que otra cosa es el individuo de nuestra propia carne y hueso, y sí, que tenemos una afinidad más estrecha, más cercana, y que percibe las cosas de una manera, en cierto sentido, muy parecida a lo que nosotros pensamos. Entonces, mire lo que él escribe en ese momento. Medellín, la ciudad industrial de Colombia, está llena de estas bestias flageladas, los indios con tuberculosis. Se las encuentra uno por allí escarbando en los depósitos de basuras, o en las aceras de las calles y en las puertas de los templos con la mano tendida. Son los hijos naturales de la desocupación y el hambre, de la carencia de higiene y de hospitales, de la indolencia de los potenciados. Tal cual, el que tenía una fábrica hace producir y a producir todo lo que pueda, y usted trabaja, aquí no trabaja 8 horas, 10, 12, hasta que no pueda. Y si usted está aliviado, usted está enfermo, adiós, ya que venga otro, y así. Eso era la realidad en ese momento. Y este hombre lo narra tal cual sucedió en ese momento. Entonces, este era el Hospital La María, unas fotos que logramos conseguir de 1942. Fue el primer sanatorio de tuberculosis en Colombia. Yo pensé que tal vez Bogotá, que era una ciudad más grande y la capital, y no hay que en fin, que podría ser. No, este fue el primero. Y tuvo que ver, efectivamente, con el desarrollo de la industria y esas condiciones que crearon esa situación que obligaron en ese momento a los mandatarios a decir, bueno, pues, ¿qué podemos hacer para esto? En fin, ¿qué es lo que hay? Y pues, evidentemente, copiando lo que en el mundo se pensaba que era lo que se debía hacer, pues se creó este sitio, en un sitio muy parecido a lo del mundo, ¿no? En el mundo en ese momento la tuberculosis se trataba en sitios alejados de la ciudad, en las montañas, y hay muchos autores, dentro de ellos les menciono pues uno muy famoso, La montaña mágica de Thomas Mann. Entonces, pues esta es la montaña mágica de nosotros aquí, en carne y hueso, aquí también tenemos montaña mágica, es esta. Entonces yo creo que ustedes deben leer ese libro pensando en ese contexto y en la vivencia de un individuo desde adentro, cómo veía la cosa, cómo afectaba a su familia y qué pasó con ellos. Y aquí tenemos la gran fortuna, pues, de tener a su hija. Entonces, este era el Hospital La María en 1942. Este hospital fue fundado en 1923 y eso quedaba muy lejano de la ciudad para que la gente que se fuera allí, pues, no transmitiera la enfermedad. Este era una de las salas de niños y ustedes pueden ver cómo compartían, pues, esa sala. Y en ese momento, entonces, este hombre escribió este libro, que son las vivencias de lo que él vivía. Y este fue una foto que me imagino que sería más o menos en esa época de él. Ustedes ven un individuo pues, de esa edad, un tipo de buena apariencia, que denota una mente clara, ¿sí? Y que fue quien es hoy quien nos da el reflejo de esos momentos. Y en la primera parte del libro dice una dedicatoria, ¿sí?, a los que vendaron mis heridas y me dieron de beber en el camino de la amargura. Entonces esto lo escribió como en esta época, pero realmente era lo que sucedía en esa época antes de que dispusiéramos de un tratamiento adecuado de la tuberculosis, que como les digo, llegó en los años 60. Esto era lo que podía vivir un individuo en 1930, 1940, 1950, con muy pequeñas diferencias. Eso pasó en esa época. Entonces, la primera parte, y que me dicen ahora que esto fue realmente escrito en la segunda edición del libro, que no estaba en la primera, tiene que ver un pequeño capítulo que se llama Rosas Rojas. Y hay una parte que dice que si la tuberculosis, ¿por qué los enfermos con tuberculosis se ruborizan? ¿Será que es un pecado tener esta enfermedad? A lo largo de la humanidad se ha pensado que esta enfermedad es un castigo por un pecado que se cometió. E incluso hay un autor tan atrevido
que dice que eso lo dijo Dios y que lo dijo en el Génesis, porque cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, como castigo los expulsaron del paraíso e hizo Dios aparecer la terrible enfermedad cuando les dijo que os someteré al temor, a la consunción y a la fiebre que gasta los ojos y consume la vida. Y consunción entonces es el nombre que se le da a la tuberculosis desde entonces. Entonces eso tenía esa connotación histórica que alguien la puso en la Biblia y que incluso menciona que hay unos dibujos en la Capilla Sixtina pues, que muestran ese cuento. Pero bueno, eso es todo muy, muy fabricado. Entonces, el hecho es una muchachita joven que falleció, que llega un policía al sitio de donde murió y se preguntan que si fue un crimen. Esta muchachita estaba leyendo este libro y eso sirvió para que el autor pues, escribiera esta parte adicional en la segunda edición y dice que un crimen que hubiera muerto y la mató un vómito de sangre, una hemoptisis. Y por eso este libro se llama Nieve Maldita y la Nieve Roja, porque es la hemoptisis, que es la marca de estos individuos. Y le preguntan que si estaba enferma y un punto importante es que nadie supo que estaba enferma, había que ocultar esa situación porque una vez la situación se hiciera clara, significaba una muerte antes de la muerte. Esa situación pues era muy grave y habían varias opciones para un individuo. Uno era ocultar el problema, otro era enfrentar el problema y otra era hacer. Entonces, la primera parte de la situación es el diagnóstico. Y yo quisiera ver si su hija nos puede contar, en 2 palabras corticas, ¿usted qué recuerda cuando su papá o su mamá pues supieron que tenía esta enfermedad? ¿Qué fue lo que pasó en su casa o qué pasó allí? Cortico, tranquila. Para nada aquí. Gracias. Nosotros, mi hermana Rocío, que era la mayor, y yo, pues estábamos muy pequeñas. Yo tenía 6 años, más o menos, y Rocío me llevaba 15 meses. Y no sabíamos qué estaba pasando, sabíamos que pasaba algo muy especial, pero no sabíamos qué. Entonces, cuando ellos supieron que, que tenía esta enfermedad, mi mamá creyó que lo podía atender en la casa. Ella no aceptaba que él saliera para un hospital, sino que ella lo atendía en la casa y creyeron eso. Pero un día llegó él a la casa diciéndole que el doctor le decía que se tenía que hospitalizar en el Sanatorio La María. Ella se alteró mucho, nosotros, pues mi hermana y yo no sabíamos qué pasaba, pero veíamos la cosa, mamá lloraba y decía que no, que de ahí no lo dejaba salir de la casa, que ella lo atendía ahí, y bueno, y entonces papá muy angustiado se fue para un baño que había de inmersión, con una tapia bajita, y mi hermana y yo nos subimos a la tapia a ver y lo vimos agachado al pie del baño llorando. Entonces nosotros pues no sabíamos qué pasaba. Claro. Eso fue muy doloroso, y después cuando ya mamá se fue a llevarlo al hospital, hubo una cosa muy triste. El conductor del hospital, cuando le dijeron que era para la María, dijo, para el cementerio de los vivos. Exactamente. Él creo que cuenta eso en el libro, Bueno. para el cementerio de los vivos. Bueno, entonces miren que cuando el diagnóstico era una cosa muy complicada, espero que hayan leído estos textos en este momento, y allí pues existía el callar, como hizo esa muchacha, y fallecer, el huir, pero en realidad, si una persona huye, ¿para dónde se va? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Era un despeñadero hacer eso, o aceptar lo que en ese momento pues los médicos sabían y decían, que era lo que un individuo pues sensato y inteligente pues hacía. Si a mí un médico hoy me dice, vean, usted hay que cortarle una mano, y digo, pues ¿por qué? Hombre, por esto y esto y esto, y si su razón es suficientemente sólida, pues hombre, pues habrá que acatarla, porque pues creo que no me está, cierto, diciendo mentira, pues que oiga otra opinión o otra, lo que fuera, pero finalmente pues esa opinión prevalecerá. Entonces el primer punto grave era el diagnóstico.
Entonces, huir o aceptar. Este era el Hospital La María en esa época. Huir, ¿para qué? Una crueldad inútil. Morir, ¿para qué? Eso no tiene sentido. Y entonces allí empezó la odisea tenebrosa de decir, bueno, entonces yo me tengo que ir para allá, porque pues, ¿qué más voy a hacer? Eso es lo que estos saben. Entonces, estos son los carros de la época, y esta es una parte muy importante, que es cuando el individuo decide, me voy para el hospital. Entonces, ¿cómo es la llegada? Entonces, él pone en su texto que llegó a una casa de salvación, porque como les digo, la situación era supremamente grave y complicada, y llegó al Hospital de la María. Jamás había pensado venir a este sitio. El solo nombre me producía escalofrío. Se llama La María porque ese paraje se llama La María. Al noroeste, en el Hospital de los Tuberculosos, un descanso de la vertiente que domina el Cerro del Picacho, en donde un Cristo extiende sus brazos de misericordia infinita como la gran esperanza de salud eterna. Desde la ciudad se mira con pavor y piedad silenciosa el verde oscuro del bosque de pinos en el que se sumergen los edificios del sanatorio que amparan los vitrales en la luz de la iglesia de ladrillos rojos. Al pasar por el río, por el puente de San Jorge, notó que las aguas eran oscuras, los que les decía, de la época igual que París, y en aquella parte del valle la greda es negra y la ciudad exprime la impureza de sus desechos por 1000 bocas subterráneas y hediondas. Los cipreses y los sauces se apretan a la orilla, inclinándose mucho sobre la marisma y un poco sobre el turbio cristal de las aguas. 10 cuadras más arriba hay un portalón de granito negro. Es la puerta del cementerio universal, a través de la cual se ve una muchedumbre de cruces blancas como escuadrones cimentéricos. Cuando la persona lo dejó allí, y bien recuerda a su hijo esa frase que seguramente le quedó en la mente, él escribe que llegaron aquí. He aquí el cementerio de los vivos. Esta frase de crueldad inaudita fue pronunciada por el conductor del automóvil que lo despertó de la semi-inconsciencia del viaje y le labró una tremenda huella en la mente. Y el hospital hacia abajo quedaba pues el cementerio. Y sobre el cementerio él narra que habían 2 tipos de individuos en ese hospital. Unos que tenían algunos recursos y que su mayor ilusión era poder estar en el cementerio en una tumba, mientras los que eran los nadies, cuando se morían, eran entregados como material de disección al laboratorio de anatomía de la Universidad de Antioquia. Entonces, eso era lo que el individuo esperaba. Unos pocos pues, aliviarse, la mayoría morirse, ojalá pudieran enterrarlo en el cementerio, allí en una tumba normal, pero si no, le tocaba ser un cadáver de disección en el hospital. ¿Usted recuerda esa parte cuando él mencionaba eso? ¿Qué le dijo él cuando llegó allá? ¿Usted se acuerda, Marta Lucía? ¿Qué sintió el hombre? ¿Alguna cosa? ¿O su mamá qué dijo en esa época? El día que él se fue, ¿usted recuerda ese día? El día que él se fue, pues mi hermana estaba en la calle, como uno antes jugaba era en la calle, Ajá. jugando golosa. Y cuando mamá volvió toda, pues imagínese, vuelta a nada, entonces dijo, qué pesar, estas muchachitas no saben lo que nos está pasando. Estas niñas no saben lo que nos está pasando, y se encerró a llorar. Claro. Bueno. Esa era la cosa. Ahora, dentro de la María había una pequeña capilla. Yo no sé, he tratado de conseguir y no he podido conseguir, ojalá algún día lo consiga. El autor narra que en la capilla había una pintura que se llamaba La Resurrección de Lázaro y describe varias cosas sobre esa pintura. En realidad, hay muchas obras con ese tema a lo largo de las pinturas. Pues yo no sé si estas serían o no, pero yo escogí estas porque de alguna manera me hacen pensar lo que tal vez ese individuo en esa capilla sentado, rezando con esta enfermedad, podría pensar sobre el asunto. Ese individuo allí, me lo imagino yo, que toda su ilusión era pensar que ellos eran Lázaro, ¿sí? Porque mire lo que dice allí. Arriba, en lo alto del altar de mármol bruñido,
el hermoso fresco de la resurrección. Bueno, desafortunadamente pues yo ya había rayado el libro, entonces ustedes van a ver ahí rayones y cosas porque yo ya lo había leído de tiempo atrás y pues cuando leo los libros les pongo rayones y cosas. ¿Ya? Entonces, arriba, en lo alto del altar de mármol bruñido, el hermoso fresco de la resurrección de Lázaro parece que recibiera nuevos paletazos de luz de la mano milagrosa de un artista invisible. La blanca figura estilizada en sus manos levantadas como hostias, sus ojos tristes y profundos, el eco prominente de su voz frente a la cueva sepulcral le están dando la forma apocalíptica al milagro. Y del hueco negro, labrado en la roca, se ve ascender a Lázaro, arrojando los trapos de su mortaja que van quedando como jirones de nube cuando el sol asciende sobre las cumbres de oriente. Abajo, doblados por la nieve maldita, al contacto del milagro, en los corazones de cada uno de los enfermos, empieza a crecer con una llama de resurrección la palabra divina del Nazareno: Lázaro, sal fuera. Eso me hace pensar que esos individuos miraban el cuadro y que allí el cuadro, el aspecto de la cara de Lázaro era como la de ellos, pálidos, enfermos, pero con la esperanza de que de alguna forma hubiera algo que los pudiera rescatar de esa situación y que ese rescate no parecía venir de los médicos, sino de alguna manera de Dios, de la Virgen o de algo más, porque esa era la realidad que ellos podían vivir en ese momento. Marta Lucía, ¿cuál era la relación de su padre como con la religión y con la Virgen y con los rezos y con las cosas? Bueno, la verdad es que la curación de mi papá fueron dos curaciones, la curación física y la curación espiritual, porque él era bastante alejado de la religión, pues él era católico y todo eso, pero en esa época pues él era liberal y los liberales eran… malos. Sí, eran como muy aparte de la religión. Entonces, prácticamente fueron dos milagros que tuvimos porque él quedó enamorado de la Virgen de Fátima. Bueno. Y que le atribuye la sanación a la Virgen de Fátima. Ok. Entonces, en medio de esta situación, este hombre pone esto: yo sé que a la hora en que voy a la iglesita, cuando en el comedor de mi casa las pupilas de mi mujer y de mis hijos me busquen en el sitio vacío, el Dios de la serenidad, que aquí es la paz, será sobre el mantel agobiado de frutas y de leche la infinita dulzura de la resignación cristiana. Eso es lo que pensaba. Entonces miren cómo en ese escenario surge la religiosidad. Y este individuo entonces, en medio de estas cosas y a pesar de esa, digamos, historia, empieza a volverse religioso. Y en medio de esto sucede que él le reza a esta Virgen, que ahora nos contará al final un poquito Marta Lucía, cuál es el significado de esto en este contexto. Por otro lado, durante ese tiempo entonces, los individuos estaban allí recluidos incluso por años. Había unos que vivían ahí. Eso era muy largo, era absolutamente incierto cuánto duraba o qué iba a pasar. No se sabía. Entonces, ¿cómo era la situación de las visitas y de la familia? Entonces era muy variable, pero hay muchos enfermos que no esperan a nadie. Esta es otra cara de la moneda, esta es la cruz, el lado oscuro, la zona turbia. Es que, como siempre, el río de la vida va formando estalactitas bajo la tierra buena, unos hacia arriba y otros hacia abajo irremediablemente. No todas las madres, ni todas las esposas, ni todos los hermanos vienen los domingos. Quizás no vengan nunca. Parece como si la tuberculosis detuviera en sus arterias el ritmo de los sentimientos. Y miren este cuento: Virginia, 24 años espléndidos, rubia y delgada como la espiga. Le mostraba a Pablo, era un novio que ya tenía ahí que también tenía tuberculosis, un relicario de oro antiguo bruñido con un viejo retrato en miniatura. Y le dijo: esta fue mi madre, mírala, ¿no te parece muy hermosa? Y ella dice: yo no la conocí. Dicen que poseía una cabellera larguísima, que tenía que recoger con el cinturón para no arrastrarla. ¿Y tu padre, qué es de él?, preguntó Pablo para provocar la confidencia. Hace 8 años que murió.
Yo me quedé sola con unos tíos hasta que me trajeron aquí a enterrarme. Llevo 6 años, pero lo más malo para mí es que ahora dice que estoy curada, debo irme y no tengo para dónde. ¿Y tu casa y tus tíos? ¿No le dije que ellos me trajeron a enterrar? Yo soy hija única, mis padres me dejaron casa y finca y algunas alhajas. Cuando enfermé me pidieron una firma y todos se lo llevaron. Ahora no me queda más que el relicario, ¿ves? No me queda nadie. Y en un dejo de amargura selló estas últimas palabras de Virginia. Entonces eso pasaba, no los llevaban a enterrar, por eso el autor dice que era el cementerio de los vivos. Y era, hay veces, muy complicado aliviarse, porque siempre persistía la duda de si eso era cierto o no. Y por mucho tiempo se pensó que la tuberculosis era una enfermedad hereditaria, porque el padre y la madre de ella murieron de tuberculosis y ahora ella tuvo tuberculosis, y así pasaba en las familias. Entonces esas familias eran un problema, eran dejadas. Esta es una foto de la esposa del autor y sus hijas cuando lo visitaban en el Hospital La María. ¿Usted nos puede contar, Marta Lucía, cómo era una visita en ese hospital? Bueno, a nosotros, mamá nos turnaba cada 8 días. Esta que aparece en la foto es Rocío, la mayor, y la bebé… Rocío? ¿Rocío es esto? No, esta, la otra, esa. No, esta. Esa es una parienta de papá. Esta. No, esa es mi mamá. Es la mamá. ¿Y esta cuál es? Esa es Olga Inés, la pequeñita que estaba pues de brazos cuando la enfermedad. Y esa es Rocío, la mayor. Ok. ¿Y esta quién es? Y esa es una parienta de papá. Ok. ¿Y cómo era la cosa? Entonces, a nosotros nos llevaba cada 8 días, ella tenía permiso de ir los sábados, cuando no iba tanta gente. Y entonces ella saludábamos a papá en la cabaña, él estaba hospitalizado en una de las cabañas. Él lo saludábamos de lejos. ¿No me podían abrazar? No. ¿Me podía dar un beso? No nos permitían, pero a Olga la cogía por detrás, no la podía coger de frente, la alzaba porque él adoraba a esa muchachita. Ajá. Entonces, y después a nosotros nos llevábamos para el pabellón de las hermanas, porque allá estaba todo desinfectado. Y permanecíamos allá hasta que ya nos volvíamos. Y él se quedaba con mamá y él cada 8 días le leía lo que había escrito en la semana. Ok, muy bien. No, en esa época a nosotros no nos ponían tapabocas, yo creo que no. No. Bueno, ok. Y esta es la foto de esta mujer. Pero también había muchas dificultades y problemas. Y hay un capítulo del libro que se llama Mefistófeles en oración y que se refiere a una situación relacionada con el seminario de Antioquia. Esta es la catedral metropolitana que fue inaugurada como en 1930 o 31, creo yo. Y entonces allí había un individuo en el seminario que su mamá tenía tuberculosis y estaba en la clínica La María. Entonces narra que el maestro era el director del seminario. Entonces dice, el maestro necesitaba compasión sádica para su propio gusto, hurgar en el alma del niño, que era el niño que tenía la mamá hospitalizada con tuberculosis, acerca de sus carnes maceradas el cautiverio de su rigor autoritario, y prohibió a Luis Alfonso ver a la madre en los días de vacaciones con el absurdo pretexto del posible contagio. Digo, usted no puede ir a su mamá porque se contagia tuberculosis y la trae para acá al seminario. Entonces, separar a la madre del hijo era una tortura diabólica, que en sus contornos violentos tomaba la forma estilizada de su venganza. Si por su desventurada juventud tendrían que sufrir los otros, tanto como él derramó lágrima en el silencio de sus días sin sol del seminario. Su alma se vistió el sayal de los inquisidores y fueron sometidos, madre e hijo, al palo oprobioso de la tortura moral. Y esta es la madre cuando llamó al rector a decirle que quería ver a su hijo y le dice, ¿no sabe usted lo que es eso, señor rector? No poder ver al hijo más en la vida. ¿Habrá mayor crueldad? Y ella le dijo que por qué no preguntaba con los médicos, que los médicos allí le decían que podía visitarla. Y el rector del seminario le dijo, no, eso es inútil.
La opinión del médico podrá ser un acto de sentimentalismo o bobalicón, mas en estos casos hay que obrar con mano fuerte. No se puede sacrificar el bien general por favorecer puramente personal y listo el pollo. Esa era Mefistófeles, una crueldad absoluta. Y los niños con tuberculosis. ¿Usted tuvo alguna relación con niños con tuberculosis allí o jugaba con ellos o alguna cosa? No. No, nosotros, como le digo, a nosotros nos llevaban para el pabellón de las hermanas y no teníamos contacto pues con ningún Los enfermo, niños, bueno. hasta que ya nos volvíamos. Ok. Bueno, entonces mire, los niños, vea esta historia tan cruel. Entonces un niñito que está enfermo allí, en el Hospital La María, esta era la capilla de su época, le dice a la mamá que le dio un beso. Y le dice, no, hijita querida, no puedo besarte. Qué injusticia, pensó la madre, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La niña no se explicaba esta extraña conducta de su mamacita. Su mirada era una interrogación en el vacío. Podrían negarle un juguete, la muñeca grande y dormidora que todos los años le pedía al niño Jesús, pero una caricia no. Era tan suyo aquel beso como su piel de durazno y sus cabellos de oro, como sus sueños y sus juegos, como su gran moño blanco y sus zapatos nuevos. Y se preguntaba si ya no la quería la mamá. Por otro lado, había algunos tratamientos, aparte pues de estar allí recluido. Los tratamientos médicos eran pues un poco arcaicos para nosotros, pero en su momento eran los que habían. Y básicamente se trataba de tratamientos muy pulmonares que trataban de disminuir pues, o comprimir las cavernas, y se usaba el neumotórax, el neumoperitoneo, y también se usaba la toracoplastia, que en el fondo eran como, ¿cierto?, comprimir un área pulmonar para que la caverna se ocluyera, y eran tratamientos muy complicados. Usted recuerda cuando me dice que su papá lo iban a operar, ¿cómo fue eso? A él lo estaban preparando para la cirugía. Decían que lo más seguro era que se quedaba en la cirugía, porque él estaba muy grave, tenía pues 2 cavernas muy grandes y bueno, pero era lo único que había esperanza de pronto que durara un poquito más. Entonces a él lo estaban preparando y lo tenían pues muy controlado y haciéndole exámenes seguidos hasta que llegó el momento de la curación. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué decidieron operarlo? Bueno, lo que pasa es que pues papá no era muy creyente, y bueno, pero entonces ellos tenían un grupo allá literario, de varios intelectuales que se juntaban, que los dirigía y se juntaban a hablar pues de temas, de todas esas clases de temas y todo. Cuando en esas llegó la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. De esa foto inicial que les mostré, sí, de la Virgen. Esa foto, entonces la peregrina, la llamaban la peregrina porque una imagen de la Virgen de Fátima venía recorriendo varios países, okay, y decían que era muy milagrosa. Entonces yo sí recuerdo que mamá muy pequeñita nos decía, vea, la Virgen les cree mucho a los niños, pídanle a la Virgen por su papá. Pues nosotros no entendíamos mucho, pero bueno. Entonces resulta que la peregrina llegó a Medellín, pero llegó por primera vez a Copacabana, fue donde primero llegó. Entonces el grupo literario de la Madre Mariana, de la Hermana Mariana, organizaron una ida allá, en peregrinación, y como en una especie de paseo, y entonces él iba y él era muy alegre, a la ida iban todos cantando, bueno, y todo eso. Cuando llegaron allá, pues todos se arrodillaron al pie de la Virgen, con los brazos en cruz y todo, y él se sentó en la primera banca de la iglesia, porque él decía que las palomitas que no se apartaban de ahí era porque alguna trampa les tenían, que algún hilito o un maicito o algo. Bueno, entonces él quería ver a ver qué era lo que pasaba. Estaba sentado ahí cuando entró una mujercita muy pobre, descalza, como con 6 muchachitos, unos lenguejitos ahí, pues todos enfermos. Pues todos, mejor dicho, en los huesitos. Y entró con una cara de angustia horrible
y se arrodilló ante la Virgen y empezó a ponerle cada uno de los muchachitos y se arrodilló a rezar ahí con ellos. Cuando ella salió, le vio una cara como de serenidad, de tranquilidad, como si no tuviera ningún problema en la vida. Él se impactó mucho y se arrodilló, pero no sabía rezar, no sabía qué rezar. Y él salió muy impactado de ahí y los compañeros salieron cantando, lo mismo que habían llegado y él no, él callado. Entonces le dijeron, don Libardo, pero a usted qué le pasa que venía tan contento. No me pasa nada, estoy cansado. Cuando llegaron pero él sintió que él estaba curado. Él sintió que la Virgen lo había curado. Cuando llegaron allá, como lo estaban preparando para la cirugía, al otro día le hicieron, otra vez tuvo que ir a presentarse para tomarle placas y eso, y le dijeron que esperara. Y pasaban los ratos hasta que el médico salió, no, es que las placas salieron malas, hay que volver a tomarle. Bueno, empezaron los exámenes hasta que él le dijo al doctor, creo que era el doctor Abad, le dijo, dígame doctor una cosa, ¿qué pasa? No, es que parece que las máquinas están malas, que no sé qué, bueno. Entonces le dijo, dígame una cosa, yo estoy curado, ¿cierto? Y le dijo, no, eso no puede ser, eso no puede ser, estamos estudiando. Se quedaron estudiando porque aparecían, le dijo, es que aparecen en los dos pulmones 2 cicatrices, aparece una cicatriz en cada pulmón y eso no puede ser. Y hasta que se quedaron así, entonces él, pues imagínense que eso fue un escándalo, salió en la prensa, claro, en todas partes y todos los enfermos creían que ya se iban a curar. Entonces la peregrina la llevaron a la María y ahí fue donde él pronunció ese discurso que está al final del libro donde dice gracias doctor. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, entonces eran los tratamientos, eran pues muy complicados y además los que sobrevivían quedaban con secuelas muy importantes que el hombre narra que era medio hombre, medio pulmón, un ser inútil y era pues también muy complicado la vida posterior de una persona de estas. Por otro lado, ¿qué pasaba en la noche? En la noche, entonces el hombre narra cómo decía, casi puedo distinguir a mis amigos por su tos. La tos ha sido el marcador fundamental de la tuberculosis a través de la historia. Oh, su tos. Sí, es una sorda sinfonía de toses. Hay una tos seca, intrascendente, tos hepática, otra que parece como si saliera de un hueco, es la caverna que canta, una tos delgada como caña de bambú que solo roza la garganta y es apenas la tos amiga que nos hace mirar. Las toses que parecen golpes de cascabeles o hélices rotas contra el viento y detrás de cada una de este millón de toses discordantes está la armonía de todos los espíritus crucificados al dolor en el monte Calvario de la noche sin luz. Entonces imagínense lo que eran las noches allá. Y finalmente, él se curó por esta mezcla de factores y estuvo aproximadamente 1 año en la María, que eso es corto para la mayoría de las personas y es una evolución muy interesante dentro de esto que les decía que la mayoría morían o quedaban severamente lisiados. Y en relación con este nuevo libro, el doctor Bedoya escribió un prólogo muy bonito y que vale la pena que ustedes tengan en cuenta con lo que hemos hablado y espero que lean ese libro, que lo guarden para ustedes, para sus hijos, porque como estamos viviendo ahora y estamos rescatando una situación de 1950, 68 años después, es posible que lo mismo suceda. Y entonces el hombre dice aquí, el doctor Bedoya, estamos frente a un testimonio vívido, vibrante y estremecedor de lo que significaba padecer la tuberculosis en los años 50 en Colombia, concretamente en Medellín. Ser un paciente con tuberculosis era estar condenado a muerte, ser desechado y olvidado por la sociedad, ser motivo de vergüenza para sus familias. Léanlo con calma. El autor, en mi concepto, fue capaz de recrear muchas de las escenas y vivencias que habían allí. He traído algunas, pero son muchas allí y no tendríamos el tiempo de ir sobre cada una de ellas. Cuénteme, y finalmente el hombre hace un discurso que está al final del libro, en donde pues, le da las gracias y tiene fecha del 24 de 1949. Marta Lucía, cuénteme una cosa, ¿qué pasó entonces cuando su papá regresó a la casa?
Cuando le dijeron, está curado, vuelvo, en fin, ¿qué pasó ahí? No, pues fue algo extraordinario. Estando él desahuciado, el municipio de Medellín le regaló una casa en La Floresta, gracias a todos los servicios que él le había prestado a la educación en Antioquia. Pero él no sabía que, pues, y no sabían que era regalo. Él creía que, bueno, y empezó a pagarla y todo, ya después. Pero mi mamá, cuando nosotros nos pasamos a esa casa, él todavía estaba en La María. Y la casa tenía un antejardín, es la que queda a todo el pie de la iglesia de la Inmaculada, en el Parque La Floresta. Y entonces la hermana Mariana le dijo, la primera salida que usted va a hacer aquí es conmigo a comprar una imagen de la Virgen para poner en el antejardín. Bueno, entonces esa imagen se colocó ahí, ahorita pues está en la finca, una finquita que es de la familia. Entonces, pues mamá le dijo, usted de aquí no sale del hospital hasta que no lo echen, porque pues imagínese. Entonces, hasta que un día pasó el doctor y le dijo, hombre, ¿usted qué está haciendo aquí? Váyase que usted ya no tiene nada que hacer aquí. Vea, pues, Y él fue la persona más sana el resto de su vida durante estuvo todos bien. los años que vivió después. Ok. Él Bueno, fue- y cuéntenos un poquito ya la última palabra, ¿quién era su papá? ¿Qué trabajaba? ¿Qué hizo en la vida? ¿Qué estudió? ¿Quién era él? Él era un educador. Ok, Él se graduó en la Normal Nacional de varones y toda la vida fue educador. Ocupó buenas posiciones en la secretaría, fue visitador escolar. Casi no fue maestro pues de tiza, ok, de tablero y tiza, sino que muy ligero empezó ya como primero fue visitador escolar, recorría todos los pueblos y todo eso. bueno, En uno de esos conocí a mamá en Antioquia, en Santa Fe de Antioquia, estando como visitador allá. Y después fue también subdirector de educación. ok. Bueno, entonces, pues vea, yo Fundó creo un colegio, el colegio yo creo que ya desapareció, el Instituto Moderno de Educación. ok, Fundó un colegio. Él luchó mucho por la educación. ok. Bueno, Y entonces, fue rector de su normal. Para él fue muy emocionante cuando le ofrecieron la rectoría de la normal para que la convirtiera en normal piloto. ok. Y todo eso fue después de la tuberculosis. enfermedad. Bueno, muy significativo. Entonces, pues ya finalmente eso es lo que queríamos mencionarles. Miren que es la descripción de una situación que involucraba a su familia, la sociedad, los médicos, los niños, los otros pacientes, las monjas, la religión, y cómo en un individuo inteligente y bien educado logró pues plasmar en este texto esas vivencias, esas circunstancias que son muy importantes y que debemos tener presente dentro de nuestra historia. Muchas gracias. Una de las hijas del doctor Libardo de nietas, va a hacer unas palabras. Buenos días. A nuestra familia Bedoya Martínez nos llena de gran orgullo estar hoy aquí, presenciando tan importante evento para dar exaltación a esta nueva edición del libro. Libardo, gran escritor, maestro, padre y abuelo, plasma en cada una de las páginas de su novela Nieve Maldita el sentir, el dolor, la amargura, la imposibilidad de una enfermedad trágica, dolorosa, aislante y humillante. En cada una de sus páginas se vive el día a día de su tortura, de su soledad, de su angustia y de cómo contra viento y marea y contra todo pronóstico, incluso hasta la muerte misma, sale victorioso. Él, el Libardo fuerte, aguerrido, creyente, maestro de maestros, a quien valoramos, respetamos y aún recordamos. Esta novela es una autobiografía de su dolor en la enfermedad. Retomo algunas palabras de mi abuelo en su libro cuando dice: gracias, doctor. No es una despedida, es una invitación a regresar.
Agradecemos muy especialmente al doctor Juan Rodrigo López, que con entusiasmo nos buscó por cielo y tierra para poder dar vida nuevamente a este libro. Al doctor Juan Diego Vélez, usted logró también revivir bellos momentos en nuestra familia. De todo corazón, en nombre de mi abuelo, Libardo Bedoya Céspedes, y de nuestra familia, agradecemos infinita y amorosamente tan bello gesto, doctor. Invitamos a todos los presentes para que adquieran el libro, se llenen de vida y que en su cotidianidad laboral escuchen el gracias, doctor, de una manera diferente. La comunidad, los pacientes y sus familias hacen un reconocimiento póstumo al señor Libardo Bedoya Céspedes, autor del libro Nieve Maldita, un relato cargado de una impactante verdad, que cuenta con una belleza lírica admirable, la experiencia y las fases de la tuberculosis, el devenir de los días en el Sanatorio La María, la angustia convertida en fuerza y hasta los milagros de la vida. Medellín, 24 de noviembre de 2018. La comunidad, los pacientes y sus familias hacen un reconocimiento al doctor Fabio Vélez Montoya por entregar el mejor servicio a la salud en el Sanatorio La María como médico radiólogo, brindando su apoyo incondicional y conocimientos en pro del bienestar de los pacientes. Medellín, 24 de noviembre de 2018. Doctor Juan Diego, entrégueselo a su padre. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mi papá iba a venir, pero tiene una edad avanzada y a pesar de que estuve tratando de convencerlo y hasta ayer lo tenía convencido, tal vez le dio temor porque es muy frágil y no pudo, pero con mucho gusto le entregaré esto y esto pues gracias a él y a todos ustedes es posible hacerlo. Gracias. Bueno, vamos al descanso y en 20 minuticos reiniciamos el tema. Yo hermano, Juan, para el cuento.